Fantasmas. Los fantasmas son seres incorpóreos de bajo espectro lumínico, con un alto nivel energético, que pueden conservar o modificar su forma y apariencia. Habitan, existen y coexisten, en un plano interdimensional, con una alta concentración protoenergética, llamada también como éter. Substancia que forma el caldo energético primordial para toda forma inmaterial, espiritual e incorpórea. Poseen mente y conciencia. Son entes de un alto poder sensorial que les permite coactuar e intervenir con la psique humana de los seres encarnados. Los fantasmas son seres atrapados en una subrealidad, de tipo inmaterial, con un alto estado extrasensorial, pero muy limitados ante los fenómenos que se suscitan en la materia. Los fantasmas poseen voluntad, pero aquella está supeditada a las leyes infranqueables del universo mental, ya que lo que básicamente son, en todo el sentido literal de la palabra es, unas mentes encerradas, en un espacio atemporal, y de muy volátil y sutil composición. Los fantasmas están, 100%, afectos a los fenómenos del reino inmaterial. Subyectos a un estado transitorio, pero con un poder que es capaz de atrapar al ser, en una experiencia difícil de superar por sí solos. Por lo cual, no pueden, ni logran, estar desarraigados a sus efectos y consecuencias, sumado a que, por desconocimiento empírico, y por falta de conciencia de su estado latente, son incapaces de interactuar con facilidad dentro del campo energético de la materia, aquel que gobierna con su gravedad magnética y que los golpea fuertemente, y los doblega ante el colosal poder de las energías que provienen del plano físico. Una vez que entran en aquella interdimensión paralela, se enfrentan a difíciles y traumáticas experiencias que les son grandemente extrañas, dolorosas en muchos casos, y por completo desconcertantes. De ahí que los fantasmas deambulan en forma desorientada de aquí para allá, ya sea por desconocimiento de su estado, o bien por rebeldía, ante los designios sagrados del mecanismo sensible de ascensión. Pero se da, en numerosos casos que, son víctimas de otros seres, igualmente desencarnados, que se han vuelto moradores permanentes de aquellos lúgubres páramos, quienes buscan, entre otras muchas cosas, consolidar y nutrir aquello que se conoce como legiones. Estos seres, de una insensibilidad y crueldad abismante, son los verdaderos demonios, bien conocidos y mencionados en los textos religiosos. Alguna vez fueron humanos, en todo el sentido de la palabra, pero, tras miles y miles de años de incubar en ellos lo más sórdido y abominable de las fealdades del alma humana, su ser, deformado con el paso del tiempo, tomó las características amorfas de un ser con rasgos que bien se considerarían como deformes y asquerosas, ya que, no tan solo su apariencia es repulsiva, sino, que sus hábitos y costumbres son de una calaña que raya lo inmundo, obsceno, y antinatura. Fantasmas. Estos seres, aunque, para los muy creyentes en el arrepentimiento y el perdón, debieran ser dignos de las misericordias divinas, la verdad es que ya no poseen la conciencia primigenia puesta allí, cuando fueran creados bajo la forma de los hijos bien amados, aquella que obra en sincronía con los elevados pensamientos del Creador. Sépase que, estos seres, de perfil demoníaco, no son aquellos quienes habitan los infiernos, pero son candidatos perfectos a serlo, una vez que son perseguidos, encontrados, atrapados y expulsados de aquel umbral siniestro y oscuro. No se deben confundir con los llamados arcontes.
seres de otras dimensiones y de muy antiguo origen, anterior a la especie humana, ya que, al igual que los súcubos e íncubos, se disputan ferozmente el control y posesión de las almas en pena, llegando a producirse entre ellos verdaderas batallas campales, ya que no existe ley, ni gobierno que los rija, ni controle. Esto es parte del gran caos que se vive en aquellas oscuras y terribles dimensiones. El pacto sagrado. Hace ya mucho tiempo, muchísimo tiempo atrás, se elaboró un pacto entre los seres de las sombras y los seres de la luz. Si bien esto involucraba, en ese entonces, 12 cláusulas rígidas, a coste de un gran castigo, si fuesen transgredidos aquellos edictos, y los cuales, por miles de años fueron la piedra angular que mediaba entre aquellos que habitaban el mundo de los vivos, y el llamado mundo de los muertos. Tras una serie de transgresiones, faltas y sucesos, maquiavélicamente manipulados, en pos de un anárquico sentir, que buscaba la completa destrucción del mundo de la luz, fueron pasadas por alto, sistemáticamente, una a una, aquellas prohibiciones, aprovechándose para ello, de una de las manifestaciones más tristes y lamentables que poseen y albergan en lo más profundo de su ser los humanos: la ingratitud. Cuando se piensa en la maldad, pocos tienen la capacidad de ver que todo ha tenido su origen en este lamentable defecto, ya que siempre se ha creído que la maldad se muestra como algo externo que viene a contaminar el alma, cuando en realidad es la propia alma que se vuelca hacia la maldad. Algo que no existe, sino en el corazón y la mente de quienes la cultivan y ejercen. La ingratitud es la fuente de donde provienen cada uno de los defectos, fealdades y vicios humanos. Por ingratitud es que la pasión se vuelve obsesiva. Por ingratitud es que afloran los defectos más aberrantes del alma humana: la ambición desmedida, la envidia, los celos, la avaricia, y una larga lista de defectos y malos hábitos. Porque, aquel que es agradecido, de tanto agradecimiento que se llena su ser, no da cabida a incubar en él cualquier inarmonía que distorsione su realidad, y por ende, la gratitud es la que enciende en el alma la pasión por intentar alcanzar los más altos estados de pureza. En cambio, la ingratitud enciende las ansias de querer lograr el poder. El poder que le otorgue mucho más de lo que posee y merece. El poder de dirigir los destinos de otros. El poder para sentirse diferente, superior, e indudablemente poderoso. El poder es lo que nubla la conciencia de los seres humanos. El poder es la verdadera serpiente de la historia. Cada ser que habita como fantasma en el mundo de los muertos, es un caso particular, y debiera ser tratado como tal. Englobar a todos, bajo una misma definición o concepto, es un error. Así como en el mundo de los vivos existe una variedad infinita de matices, de igual modo, esto no es diferente en el más allá. ¿Y cómo podría ser diferente? Lo genérico jamás hablará de lo particular. Englobar a todos ellos como fantasmas no es lo correcto, como tampoco es correcto pensar que todos ellos son seres oscuros, demoníacos o malignos. La humanidad debe ya sacarse la venda de los ojos y dejar atrás aquellos viejos y añosos conceptos, heredados de un viejo culto, y escrito en un más viejo libro. De ahí que se hace difícil hablar de los fantasmas con fluidez y detalle, porque cada uno de ellos, si es que fuera necesario, debiera ser tratado de forma individual, ya que es la única manera de definir con exactitud sus verdaderos rasgos. Pero algo sí es una ley: todos ellos son influenciados por el tipo de existencia que hayan tenido mientras cohabitaban en el reino de los vivos. Nada es para ellos más determinante que aquello que vivieran y experimentaran al estar encarnados. Ya que, al verse enfrentados a su nueva realidad, es de lo primero que se afirman para poder relativizar todo aquello a lo cual dan valor y sentido. Los fantasmas son seres que padecen grandes conflictos internos.
Son seres atormentados y sufrientes que están lejos de lograr salir de aquel estado por sí solos, y requieren de mucha ayuda. Pero aquella ayuda, sin la preparación y el conocimiento debido y adecuado, será imposible proporcionársela, ya que, si esto es difícil para los seres espirituales, mucho más aún lo es para los seres de cuerpo físico. Los fantasmas son una realidad. Qué triste y miserable es, y será, para aquellos que niegan su existencia, a la vez que creen que solo existe una sola vida. Qué triste es, ya que, al margen de la desesperanza que todo esto conlleva, aquellos que lo niegan, serán las primeras víctimas de esta fuerte realidad cuando llegue el momento. Una realidad paralela, sin lugar a duda. Algo a lo cual todos deberán enfrentar. ¿Quién está vivo? ¿Y quién está muerto? La gran paradoja del estado fantasmagórico se plantea de la siguiente forma. Está claro que la realidad es aquella que se vivencia, o sea, la que es propia. Por lo tanto, aun y cuando el ser desencarnado, al verse ante una realidad desconocida, seguirá asumiendo que aquella realidad, por muy distinta que se muestre, es su realidad. De ahí que, aquellos que se encuentren del otro lado, más le parecerán seres distorsionados en su apariencia, y por completo ajenos a su nueva realidad. Los estados del reino inmaterial son todos de origen mental etérico, sumado a la conciencia, que no es otra cosa que la verdadera esencia de todo lo creado. Llamar a unos como irreales, y a los otros como imaginarios, ensancha más aún la posibilidad de llegar a comprender lo extremadamente paradójico de su existencia. Lo irreal no es tal, por no ser capaz de ver aquello, o de lograr comprobar su existencia. Si fuera de esa forma, muchos temas caerían en un pozo profundo, de muy difícil comprensión. Si existen, o no, los fantasmas, no debiera ser tema de conversación, sino, plantearse el qué es lo que se deberá hacer, cuando se enfrente, el irse de la presente existencia. Esta es una de las preguntas más recurrentes con relación al misterioso tema de la reencarnación. Si se viven muchas y numerosas vidas, y en cada una de ellas se es una persona diferente, ¿cuál es mi verdadero nombre? Los nombres pueden ser convertidos a números. Los números son en realidad una vibración. Vida tras vida, la frecuencia vibratoria, o se mantiene, o evoluciona y crece. Aumenta el grado vibracional, y esto hace que la codificación numérica se mantenga, evolucione, o crezca de igual modo. Lo que se muestra como un nombre, es en realidad una vibración numérica. No se posee un nombre, sino una conciencia que vibra a la par con el desarrollo y evolución espiritual. El mejor ejemplo, bien pudiera ser un rango militar. Cuando se ingresa al ejército no se posee rango alguno. Luego, y a través del tiempo, con el mérito y el desempeño, se van obteniendo rangos en la jerarquía y organización, lo cual va demostrando capacidades, conocimientos y destrezas, hasta llegar al grado más alto. Los fantasmas, atrapados en aquella interdimensión, conservarán de forma lúcida el registro acásico de su última encarnación. Si no se es capaz de trascender más allá de esta condición, es por una de estas tres causas, aunque existen otras razones más por lo cual los seres quedan vagando en aquellas inhóspitas latitudes. Una es, por apego. Y de esta hay de tres clases: el apego material, el apego emocional y el apego mental. En el apego material están todas aquellas posesiones y bienes que el ser se niega a abandonar y dejar. Por lo general se trata de bienes de un gran valor, ya sea emocional o económico. Algo por lo cual se luchó con mucho esfuerzo para obtener, y que se resiste a dejar. Y que lo más recurrente que ocurra, es que odie que otros usufructúen de todo aquello. En el apego material se encontrarán, por lo general, propiedades o recintos habitacionales.
lugares abandonados, como fincas, pueblos, casas, palacios, castillos y toda forma de construcciones de antigua data. Esto no condice que en otras edificaciones, de igual forma, queden vagando y penando, en medio de su sufrimiento. También puede suceder que sean cosas o artefactos de menor tamaño, y que representen un elemento de gran significado e importancia, sobre todo para el desencarnado. En este tipo de casos los hay de una gran variedad, tipo, tamaño y usos. Mientras más estrecho haya sido el vínculo con aquello que se deja, más valor y fuerza ejercerá sobre quien haya partido de esta vida. La posesión de objetos, por parte de seres oscuros y malignos, no entran en esta categoría. El segundo de ellos, es el apego emocional, y uno de los más fuertes de desarraigar, ya que se mueve dentro de un campo de difícil acceso, inclusive para los seres de luz, los cuales se ven muy complicados al momento de intentar ayudar a estos seres a salir de aquel dolor, ocasionado por un apego desenfrenado hacia una persona amada. Esto ocurre casi siempre en uno de estos dos casos. El apego emocional hacia los hijos, sobre todo si estos quedaran desvalidos e indefensos, sin nadie que los ampare y les dé los cuidados necesarios para su subsistencia. El segundo es el apego emocional hacia la persona amada. Un novio, o un cónyuge o pareja, con la cual tengan un vínculo muy fuerte, o de naturaleza kármica, o de vínculo divino, como bien podría ser la de un alma gemela. En este tipo de casos, la separación y ruptura en aquel proyecto de vida, repercutirá fuertemente en aquel ser que se negará a marcharse lejos, y renegará de su estado, hasta casi la locura. El apego mental también provoca el que el ser se arraigue en aquel estado vegetativo interdimensional, y rehuya de su condición, negándose a aceptarla, ya que sus convicciones personales, fuertemente determinativas y pragmáticas, se resisten a aceptar cualquier nueva forma de abordar aquello que para él, no es más que la continuación de algo que fue, y que piensa puede llegar a recuperar bajo sus propios términos. El apego mental tiene que ver con el tipo de educación y crianza en la cual se haya visto involucrado. La cultura es muy determinativa, al momento de intentar comprender a estos seres, pero también están temas como, el fanatismo religioso, el haber pertenecido a alguna secta, o bien, un extremo completamente opuesto, como lo es el ateísmo extremadamente acérrimo. Los seres, cuyos apegos mentales le impidan aceptar su nueva realidad, desencarnados y fuera de aquel mundo que les diera seguridad, suelen ser quienes terminan liderando a otros seres en aquel frío y sombrío paraje. Se podría decir mucho sobre ellos. Sobre sus alterados estados de humor. Sobre su soberbia. Sobre aquellos nefastos planteamientos que desfiguran la realidad, y la convierten en mecanismos de duras sentencias para con la existencia misma. Son seres de temer. Crueles, y con la confianza suficiente para creerse amos y señores de todo, y de otros. No hay mayores bestias, de entre aquellas bestias, que aquellos que hayan desencarnado en medio del rencor y odio más descontrolado y salvaje. Seres que renegaron de su condición en vida, y que después, en el reino de los muertos, descubren el poder, entre comillas, que se puede llegar a poseer en aquel mundo misterioso. Un poder relativo, eso sí, pero que puede poner de cabeza a quienes vivan en el reino material, y sean, a su vez, ignorantes de todo lo que aquí se describe y narra. No hay puerta más exquisitamente predilecta para estos seres que el miedo. Puerta de entrada para provocar en el ser una agonía lenta y desalmada, de insospechados desenlaces. Sobre esto, es necesario aprender que, tanto daño pueden hacer los desencarnados a los vivos, como así, los mismos vivos, atraer para sí, un sufrimiento inenarrable, e innecesario, si es que se cometieran cualquiera de los siguientes exabruptos. 1. Contactar a los muertos. No importando si es que a quien se quiera contactar sea un familiar directo, cercano, amado, y que no hubiera razón para pensar y creer que pudiera hacer daño alguno. 2. Utilizar cualquier medio de sortilegio, magia oscura, o invocación, para despertar a los muertos, o para volverlos a la vida, o atraerlos hacia el plano material, bajo la forma que sea. 3.
Crear y utilizar un portal, o punto mágico de enlace para realizar un ritual o ceremonial, con el fin de contactar a seres desencarnados. Y sobre todo, si estos llevaran ya mucho tiempo, en el inframundo. 4. Utilizar la tabla Ouija como medio sobrenatural de comunicación, ya que, de todos los artilugios mágicos que existen para dichos fines, ese es en particular, uno de los más eficientemente peligrosos. Es una verdadera llave al infierno. 5. Prometer, o jurar un servicio, o pago por un deseo, a seres desencarnados, a cambio de cualquier solicitud, ayuda, o información que se requiera, mediando un compromiso de palabra, juramento, o entrega, en comunión y bajo castigo, o sentencia. 6. No profanar, alterar, robar, usurpar, ni realizar ceremonias sobre, y en tumbas, cementerios, campos santos, tierra sagrada y consagrada, lugares de entierros milenarios, y edificaciones religiosas, para obtener, regalos, favores, ayuda y auxilio. 7. No interrumpir, bajo ningún motivo, el descanso eterno de quienes se hayan ido de este plano, ni llamarlos para alterar su última morada. Respetar su memoria, y su última voluntad sobre la tierra. 8. No realizar pactos de sangre, ni de sacrificios a entidades desencarnadas, y que ya no se encuentren en el reino de los vivos. 9. No crear altares a los muertos, ni lugares de veneración a su memoria, que no sean los de su sepultura, o donde yace su cuerpo. No levantar animitas. No crear grutas, o templos a la memoria de los muertos. No edificar altares en los lugares que hayan sido testigos de su partida. Jamás encender velas en ellos, a su memoria. Y jamás en lugares que no hayan sido debidamente consagrados para tales efectos. 10. No llorar desconsoladamente por su partida, más allá de lo estrictamente razonable. 3 días de llanto. 2 años de duelo. Después de ello, solo homenajear su nombre. Realizar una ceremonia al año en su memoria, y un retiro espiritual cada 3 años, de 3 días de ayuno, meditación y reflexión. 3 veces consecutivamente. Después de ello, ya no es necesario hacerlo. De esa forma, su alma descansará verdaderamente en paz. 11. Jamás invocar a seres que en vida fueran responsables de actos aberrantes, homicidas irreprochables. Y si es bien que a ningún ser se debe invocar, a los seres con un tristemente célebre historial de dolor, sufrimiento y muerte, bajo ningún motivo se les debe contactar. 12. Evitar las deificaciones. La promulgación de edictos de santidad. La elevación de la condición de un humano, a la condición de un ser de alta pureza espiritual. Recordar esto siempre. Si vivió aquí en la tierra, por muy destacada que haya sido su nobleza, actuar y sabiduría, no vino a otra cosa más que, a la de purificarse a través de la experiencia humana, que no surca otro camino, que la de la expiación a través del dolor. Existen 2 causas más que gatillan fuertes crisis internas a quienes desencarnen y se hallen, en un abrir y cerrar de ojos, en aquella lúgubre interdimensión. Una es, la ignorancia. El desconocimiento de todo aquello que se ha escondido a la humanidad, y que en un pasado lejano, era parte normal y cotidiana de su aprendizaje y enseñanza. Un sinnúmero de conocimientos que fueron vedados para que así la humanidad se mantuviera sumisa y con un bajo avance y evolución. La otra es, todo tipo de miedos. Desde los más insignificantes, hasta los más terribles y desconcertantes. Una enredadera de miedos que desbocaron en colapsos nerviosos, paranoia, psicosis y fobias. Ninguna de ellas sustentada en algo real y tangible, sino en creencias nefastas y manipulativas, con el único fin de someter y amedrentar. Fantasmas.